Hola, buenas tardes, ¿cómo están? El día de hoy vamos a presentar una nueva cápsula que se va a llamar tendinopatías. Tendinopatías de codo, tendinopatías de muñeca y tendinopatías de hombro. Las tendinopatías son una lesión bastante frecuente en la población. Muchos de ustedes probablemente han presentado o presentan o tienen alguno de estos problemas, donde tienen limitación para cerrar la mano, para escribir, para levantar el brazo, para doblar el codo, para estirar el codo o para hacer sus actividades de la vida diaria en su quehacer diario. Y es por eso que el día de hoy les queremos presentar una cápsula con ejercicios, bases para que ustedes puedan ir desarrollando en su hogar en la medida que lo puedan realizar a tolerancia, con el objetivo de poder avanzar y progresar en su proceso de rehabilitación. ¿Qué es lo importante? El tendón es una estructura que en forma frecuente se lesiona y como estructura tiene una función importante que para nosotros es permitirnos el movimiento. ¿Qué es lo que tenemos que tratar de lograr para poder recuperarnos de estas lesiones? Es empezar a trabajar progresivamente en la carga, y cuando me refiero a la carga es empezar a realizar funciones que no demanden tanto, que no generen tanto dolor, pero que permitan no quitarle ese estímulo al tendón, porque el reposo no es la solución. La solución es empezar a trabajar progresivamente en ese tejido. Entonces, si tú tienes un problema en el codo, la tendinopatía de codo, la epicondilitis también llamada, o la tenosinovitis de Decker-Vein, que es la tendinopatía del tendón, o la tendinopatía de hombros, ¿ya? La solución no es el reposo absoluto, sino que es un reposo progresivo, una carga progresiva. Y por eso es que hemos estado presentando cápsulas de ejercicios que te van a poder permitir, con la guía de nosotros, ir avanzando en tu proceso de rehabilitación. Le vamos a mostrar elementos y ejercicios para que ustedes puedan trabajar en la casa. Pero lo primero que quiero que les quede claro es que el tendón como estructura tiene una historia en su progreso en la vida. Y así como el cartílago, que cuando nosotros vamos al médico nos dicen usted tiene una artrosis, cuando usted va al médico y le dice usted ha perdido tejido óseo y tiene una osteoporosis o una osteopenia, en el tendón pasa lo mismo. El tendón también, en la medida que nosotros vamos envejeciendo, también empieza a perder propiedades de su estructura y empieza a envejecer con nosotros. Y cuando el tendón envejece, lo que ocurre es que empieza a cambiar su estructura y se produce lo que nosotros conocemos como tendinopatía. Y la tendinopatía no es más que un cambio en la estructura del tendón, y que en algunas personas genera dolor y en otras personas no genera dolor, y eso es lo importante y hay que tenerlo claro. ¿Por qué? Porque de 100 personas probablemente 90-95 personas van a tener cambios en la estructura de ese tendón, pero no a todas les va a doler. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que no todas las personas que tienen dolor es por el tendón. ¿Por qué? Porque hay un porcentaje que son asintomáticas y que tienen daño en el tendón, y otras que son sintomáticas y que tienen daño en el tendón, y que no siempre está asociado el dolor al tendón. ¿Y eso por qué es tan importante? Porque a veces nosotros nos quedamos con lo que dice la imagen. Entonces vamos al médico y el médico nos dice en la ecotomografía le apareció una tendinopatía. El tendón es el culpable de todo, y no siempre es así. Hay que buscar la verdadera causa, el origen de esa estructura, porque ¿qué es lo que ocurre? Porque nosotros empezamos con los fármacos, empezamos a tomar antiinflamatorios, analgésicos, y resulta que lo único que estamos haciendo es tapando el verdadero origen de ese problema. Ahora, ¿cuál es la primera línea de tratamiento desde el punto de vista científico y muy estudiado? Es el movimiento. El movimiento a través de diferentes formas va a ser la base para poder recuperar ese tendón. Después de eso, si el tratamiento conservador no es efectivo, viene un tratamiento conservador más invasivo, que vendría a ser la infiltración. ¿Y qué? La infiltración en ciertas situaciones puede ser beneficioso, pero en otras situaciones no tan beneficioso. Y cuando no hay efectos positivos,
recién ahí se piensa en la cirugía. Piensen que entre los 50, a los 50, 70 años, un 80, un 90% de la población tiene cambios en la estructura del tendón. O sea, es normal que yo tenga cambios estructurales en el tendón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuándo realmente yo me tengo que preocupar? Cuando este problema no cede en el tiempo y se transforma en un dolor persistente, como habíamos mencionado en cápsulas anteriores. Después de 3 meses, si me persiste este problema, yo me tengo que preocupar y no tengo que esperar más en consultar con el médico para que el médico me dé un tratamiento adecuado. El trabajo fundamental va a ser el movimiento, un movimiento progresivo con cargas progresivas y con tiempos de reposo. Cuando yo te digo que sea progresivo, quiere decir que tengo que tener un tiempo de reposo cada vez que yo haga el movimiento. Entonces, si yo estoy haciendo ejercicios para una lesión del codo, voy a trabajar un día y voy a descansar entre 24 a 36 horas y luego de eso voy a volver a estimular ese ejercicio o con ese ejercicio la estructura que está lesionada. Si nosotros tenemos una lesión en el codo, una típica lesión de epicondilitis que se le llama, o tendinopatía de extensores de la muñeca, como se le debería llamar, nosotros tenemos que tener algunas medidas de modulación del dolor, y para eso nosotros lo que vamos a hacer en casa es, en algunas situaciones, utilizar algún tipo de agente físico, y dentro de eso la utilización del calor como termoterapia y del hielo como crioterapia va a ser una medida a la cual nosotros vamos a poder tener el alcance en el hogar. En etapas muy agudas del dolor nosotros podemos utilizar el frío nunca directo en la piel, sino con algún medio que envuelva, ya sea el gel de crioterapia o ya sea el gel de termoterapia que vamos a utilizar. Envolvemos en una toallita el gel de frío, lo aplicamos en la zona y lo dejamos entre 7 y 12 minutos, que es más o menos el tiempo en el cual voy a poder darme cuenta si voy a tener algún efecto analgésico en la zona. Ahora, ojo, que el frío y el calor también pueden generar quemaduras, por lo tanto, por eso nunca directo sobre el tejido, y lo otro, que tampoco debe ser aplicado por mucho tiempo en aquellas personas que son muy sensibles, que tienen hipersensibilidad, que tienen trastornos de sensibilidad, porque eso también le puede generar algún tipo de quemadura. En algunos casos también las personas se ven bastante beneficiadas con intercalando el calor y el frío. Entonces puedo aplicar calor primero, unos 7 minutos, y luego aplico el frío entre unos 3 y 5 minutos. Ojo siempre si la persona tiene diabetes, si la persona es muy sensible o tiene algún trastorno de sensibilidad en la piel o tiene algún otro tipo de contraindicación. En general, las principales contraindicaciones para este tipo de aplicaciones van a estar asociadas a las personas con diabetes, con trastornos de sensibilidad. Entonces, en esos casos tengo que tener cuidado y hacer la aplicación de forma adecuada. Esas medidas yo las puedo combinar a veces con la aplicación o con el consumo que me recetó el médico de los analgésicos, de los antiinflamatorios. Paralelamente a eso está la aplicación de ejercicios, y dentro de los ejercicios nosotros en general podemos contar en la casa con un balón, ¿cierto? Una pelotita de goma, y si no, la podemos adquirir en los lugares ortopédicos, que son pelotitas de goma que no van a costar más de 1.000, 2.000 pesos, pero que nos va a servir bastante. ¿Por qué? Porque dentro de los ejercicios que están indicados para las lesiones de tendón, tanto del codo como de la muñeca, nosotros tenemos que hacer dos tipos de trabajo, que van a ser trabajos de contracción mantenida, donde vamos a apretar, ¿cierto?, la muñeca haciendo la prensión, flectando nuestros dedos y manteniendo esa presión 5, 6, 7 segundos, suelto, aprieto, 5, 6, 7 segundos, suelto. Entonces, algo tan simple como generar una presión, pero sin generar el movimiento que me genera dolor directamente, sino que en una posición estable de la articulación, genero o aprieto la pelotita, mantengo la presión,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, suelto. Y eso lo repito 7 veces, entre 7 y 12 repeticiones, ¿ya? Por 3 veces, 21 repeticiones. Eso es lo que nosotros le llamamos ejercicios de tipo isométrico, ya que van a utilizarse en una primera instancia para bajar el dolor. Ojo, que el ejercicio a lo mejor en una primera instancia te puede generar dolor, pero tiene que ser un dolor que sea tolerable. Y ya lo hemos mencionado en cápsulas anteriores, que cuando tú tienes un dolor y lo colocamos del 1 al 10, la escala entre el 1, 2 y 3 es aceptable para hacer ejercicios con dolor, teniendo un tope de 5. O sea, si yo estoy haciendo el ejercicio y me duele más de 5, el ejercicio lo paro y cambio. Si no, si hago el ejercicio, presiono el balón y mantengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y la intensidad del dolor no sobrepasa los 3, puedo perfectamente seguir ejercitándome, ¿ya? Entonces, la prehensión, algo básico, sobre todo para las tendinopatías que comprometen el codo, tendinopatías o epicondilitis de los extensores. Dejamos una altura, ¿cierto?, con el antebrazo apoyado y con el peso. Antebrazo apoyado en la camilla, o sea, en la cama, en la mesa, con una muñeca apoyada en una superficie más alta, que deje caer. En este caso es un peso de 1 kilo, que es algo, para empezar, bastante bueno, con muy poca carga. Entonces, ¿qué voy a hacer? Con mi mano que no está lesionada, voy a levantar la muñeca, ayudar, y luego voy a ir bajando la muñeca lentamente, 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 con el peso que estoy manteniendo. Llego abajo, sin hacer fuerza con este antebrazo y con esta muñeca, levanto de nuevo. Y empiezo a bajar lentamente, 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 lentamente. Esto es lo que nosotros llamamos ejercicios en estiramiento o contracción excéntrica, ¿ya? Que también van a ser muy buenos para este tipo de trabajos. O sea, repito, 7, 12 repeticiones a tolerancia. Tan simple de tener un pequeño peso de 1 kilo. Ojalá en algunos casos está presente, en otros no, pero contar con un tubito de goma, ya, un tubito de goma. ¿Y qué voy a hacer? Mi mano lesionada va a ser la mano izquierda y voy a tomar el tubo de goma por abajo y con la otra mano por arriba. ¿Qué voy a hacer? Voy a torsionar el tubo, una pequeña goma, torsiono el tubo, estoy con los codos flectados primero, estiro mis codos y después, tercer paso, giro el tubo, pero siempre manteniendo la torsión. Entonces, es un ejercicio en 3 fases. Primero, tomo el tubo, mi mano lesionada va abajo, tomo de arriba, torsiono, doblo el tubo, tanto la mano de arriba como de abajo. Después, paso 2, estiro. Tengo que ver si lo tolero. Y paso 3, giro. Generalmente el paso 3 cuesta un poquito más porque genera más tensión en la zona del codo. Si al realizar este movimiento ya me genera mucha tensión y molestia, trabajo primero en esta posición. Suelto. 7, 12 repeticiones. Si lo tolero, paso a la fase 2. Y si lo tolero, paso a la fase 3. Con el mismo peso, dejando el antebrazo apoyado,
la muñeca en la orilla. ¿Qué voy a empezar a hacer? Ejercicios tan simples como son girar el antebrazo en un sentido, vuelvo a la posición neutra, giro el antebrazo en el otro sentido, giro el antebrazo en un sentido, vuelvo al neutro, giro el antebrazo al otro sentido. Reposo. También lo mismo, 3 ciclos de 7 a 12 repeticiones. Una pelotita de goma o cualquier estructura que sea más blanda. Al principio estuvimos trabajando, ¿cierto?, con la pelotita. Puedo tener esta misma pelota para hacer lo mismo y ir haciendo la prensión y la prensión con todos los deditos a tolerancia, dedo por dedo, o si tengo algo más grande y hacer algo más funcional, tomo el objeto, lo levanto para llevarlo más a las actividades de la vida diaria. ¿Ya? Entonces, elementos blanditos pero que te permitan generar prensión y que es bastante frecuente en las personas con tendinopatía o epicondilitis, que al tomar un objeto les aparezca el dolor en el codo o en la muñeca. Entonces, luego de hacer los ejercicios de fuerza con el antebrazo a tolerancia en una posición que sea ideal para la altura de ustedes, yo voy a apoyar la superficie, la mano, y le voy a empezar a generar una carga para que se transmita en toda la extremidad. ¿Sí? ¿Recuerdan lo que conversamos en la cápsula anterior de tendinopatía de hombros? Que trabajábamos en la pared, generábamos carga en el balón. Bueno, lo mismo que hacíamos en esa cápsula, vamos a repetirlo en esta cápsula. Entonces, todos los ejercicios que nosotros mostramos para la cápsula anterior, que es la cápsula de tendinopatías de hombro, nos van a servir para trabajar en las personas que tienen tendinopatías de hombros, porque es muy importante mencionar que nosotros no funcionamos como una estructura, la pura mano, sino que para que yo pueda funcionar con la mano es necesario que también pueda funcionar bien mi codo y bien mi hombro. Entonces es importante que la cápsula que mostramos de tendinopatías de hombro la utilicemos también dentro de los ejercicios en casa cuando yo tenga problemas en el codo. Espero que esta cápsula les sirva. Recuerden siempre con progresión, a tolerancia, y es solo un apoyo, porque recuerden que lo primero que tienen que hacer es ir a consultar médico y que el médico le haga la derivación correspondiente. ¿Qué es lo más importante? Y se los vuelvo a recargar: manténganse en movimiento.